¿Y si te dijera que algunos de los versículos más usados para defender la Trinidad podrían haber sido malinterpretados o incluso manipulados? Hoy vamos a desmantelar tres pilares del dogma trinitario, desde el griego original, los manuscritos antiguos y el contexto histórico. Esto no es herejía, es estudio serio. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver a Jesús, para siempre. La decadencia de lo sagrado en la modernidad es el fruto venenoso de una civilización que traiciona sus orígenes metafísicos en favor de dogmas igualitarios y manipulaciones groseras. Así, hoy veremos cómo las manipulaciones y ediciones bíblicas ausentes en los papiros y códices más antiguos son pruebas irrefutables de la corrupción espiritual del cristianismo. Uno de los versículos más citados por los trinitarios es Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. A primera vista parece que Jesús afirma ser Dios, pero ¿qué ocurre si leemos esto en griego kiní, el idioma en que fue escrito? Ego kai o pater en esmen. La clave está en la palabra en, que significa uno en género neutro, indicando unidad de propósito o acción, no identidad personal. Si Jesús hubiera querido decir que él y el Padre eran la misma persona, habría usado eis en masculino. En Juan 17, 21, 22, Jesús ora para que los discípulos sean uno como él y el Padre lo son. Obviamente no está diciendo que los discípulos sean la misma persona, sino que estén unidos en misión y espíritu. En Juan 10:33 los judíos lo acusan de hacerse Dios, pero esto es un malentendido. Jesús le responde citando Salmos 82:6, donde incluso jueces humanos son llamados dioses Elohim por su autoridad divina. Jesús no se está igualando ontológicamente al Padre, está hablando de unidad funcional y autoridad compartida. La interpretación trinitaria ignora el idioma, el contexto y el estilo semítico de pensamiento. Estas interpolaciones no son meros errores de copistas, sino un asalto deliberado contra la pureza de lo trascendente, un acto de profanación que revela la naturaleza plebeya y manipuladora de la ortodoxia cristiana. La coma joánica, ese burdo añadido que proclama el ya archiconocido trinitarismo, es una manipulación descarada, no aparece en ningún manuscrito griego anterior al siglo XV. Su inclusión, perpetrada por copistas renacentistas al servicio de iglesias cristianas ávidas de control, la coma joánica, ese burdo añadido que proclama el ya archiconocido trinitarismo, es una manipulación descarada. No aparece en ningún manuscrito griego anterior al siglo XV. Su inclusión, perpetrada por copistas tardomedievales al servicio de iglesias cristianas ávidas de control, es un intento patético de apuntalar la doctrina trinitaria, un dogma que, per se, reduce lo divino a una caricatura para masas ignorantes. Este acto de falsificación no es un error, sino un crimen contra su propia supuesta tradición cristiana, un autosabotaje que despoja al texto de cualquier fiabilidad para convertirlo en un mero instrumento de dominio. En el momento más dramático de la crucifixión, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero, ¿sabías que esta frase no aparece en alguno de los manuscritos más antiguos? O de Jesus elegen, pater afes autois, oucar oidasin ti poiousin. Este pasaje falta en manuscritos claves como el Papiro 75 y el Códice Vaticano, ambos del siglo IV. También presenta inconsistencias en otros textos tempranos, lo que sugiere que pudo ser una adición posterior. Muchos expertos creen que fue introducido para resaltar la misericordia de Jesús en un momento teológicamente tenso, el Hijo de Dios siendo crucificado. Era una forma de suavizar la escena. No implica divinidad ontológica. Jesús está hablando como un profeta intercesor, no como un Dios que se perdona a sí mismo. La escena refuerza su humanidad y rol profético, no su igualdad con el Padre. Ya sea original o añadido, este versículo no demuestra divinidad trinitaria y su origen textual es altamente debatido. Afirmar lo contrario es, como mínimo, intelectualmente deshonesto. La expresión Hijo de Dios es una manipulación del Evangelio de Marcos, que se empieza a encontrar presente en manuscritos tardíos, pero ausentes en los más antiguos. Este añadido busca imponer una cristología dogmática que exalta a Jesús como una figura divina en un sentido literal, solo para intentar tapar resquicios del judaísmo mesiánico original de los evangelistas. Para nosotros, esta alteración refleja la decadencia de una religión que siquiera preserva su jerarquía espiritual, sino que manipula textos falsamente pretendidos como revelados solo para ocultar el plan original de la estirpe de judíos supremacistas que reivindican.
Mateo 28:19 es considerado el versículo más trinitario del Nuevo Testamento, pero una mirada más cercana revela algo inquietante. Aunque esta fórmula aparece en manuscritos antiguos como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, los padres de la Iglesia más antiguos como Eusebio de Cesarea, siglo IV, citan el versículo sin la fórmula trinitaria, solo dicen bautizad en mi nombre. En el libro de los Hechos, todas las referencias al bautismo son como el nombre de Jesús, nunca en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto sugiere que la fórmula fue una adaptación litúrgica posterior. Muchos académicos creen que Mateo 28:19 pudo haber sido modificado para reflejar la liturgia del siglo II o III, cuando la doctrina trinitaria ya se había desarrollado. El pasaje es históricamente dudoso, litúrgicamente influenciado y teológicamente incompatible con la práctica del cristianismo primitivo. No es una prueba sólida de la Trinidad, sino un reflejo de cómo evolucionó la doctrina. No solo el Evangelio joánico y los Evangelios sinópticos han sido víctimas de estas instrumentalizaciones, pues también lo han sido las epístolas paulinas, como es el caso de la primera epístola a Timoteo, donde la frase Dios manifestado en carne reemplaza en manuscritos tardíos el original, el cual, presente en las versiones bíblicas más antiguas conservadas. Esta alteración, introducida para reforzar el dogma niceno de la presunta divinidad de Jesús de Nazaret, alias el Cristo, de nuevo es un ejemplo flagrante de la obsesión judeocristiana por dogmatizar lo que debería ser inefable para ellos mismos. Desde nuestra óptica, este cambio es una abominación y supone una reducción de su propia teología a una justificación de doctrinas absurdas. No estamos aquí para destruir la fe, sino para buscar la verdad. Juan 10:30 no afirma que Jesús sea Dios, Lucas 23:34 podría ser una interpolación, y Mateo 28:19 probablemente fue adaptado siglos después para reforzar una doctrina en desarrollo. La Trinidad, como se enseña hoy, no se sostiene ni lingüísticamente, ni textual, ni históricamente. Lo que tenemos es un Jesús poderoso pero subordinado al Padre, coherente con el monoteísmo hebreo. ¿Vas a seguir creyendo porque te lo dijeron o vas a investigar por ti mismo? La Biblia merece ser leída con ojos críticos y mente abierta. Estas manipulaciones y adiciones a posteriori son cicatrices en el cuerpo del cristianismo, evidencias de su inherente degradación como maquinaria de control y engaño. Desde nuestra cosmovisión, estas manipulaciones no solo deslegitiman la autoridad espiritual de las congregaciones judeocristianas, sino que la exponen como una fuerza que fagocita la aparición de la modernidad mediante su sofocación de lo sacro bajo el peso de dogmas falsificados. En la lucha por recuperar la pureza de lo trascendente, hay que desenmascarar estas falsificaciones, en un acto de rebelión contra la tiranía de lo profano, un llamado a rechazar la mentira judeocristiana y buscar la verdad en las alturas de la tradición pagana.